Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hay que evitar las ocasiones de pecado. Eso se nos ha enseñado siempre. De una manera especial, en el combate de la pureza, en la lucha por la virtud de la castidad, el gran trabajo es ese, evitar las ocasiones de pecado. ¿Cuántas veces una lectura, una película, una mala amistad se convierte claramente en ocasión de pecado? Y frente a eso es preciso la energía generosa del que escucha a Jesús, que dice: si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la ajena de fuego. Es preciso ser entonces tajantes y generosos en evitar, en cortar con las ocasiones de pecado. Pero no todas las ocasiones de pecado son tan claras. Hoy les quiero hablar de lo que podríamos llamar ocasiones ocultas de pecado. Hablemos de esas ocasiones ocultas de pecado. Es el padre Groyel, con gran experiencia, ayudando a religiosos, sacerdotes y gente buena en general que quiere vivir bien su castidad. Él dice, por ejemplo, una ocasión oculta de pecado es la autocompasión. Puede ser que haya razones para sentirse tristes. El drama es perder el dominio. El gran problema consiste en estar como ese animalito que está herido y que pasa lamiéndose la herida. Bueno, así la persona, sobre todo más melancólica o que ha sufrido algún desencanto o alguna injusticia, corre este riesgo de no superar esto, no ofrecerlo, no perdonar como corresponde y pasarse el tiempo lamentándose y lamiendo su herida. Esta autocompasión muchas veces toma la forma de falsa humildad y en realidad es una forma de sentimiento de inferioridad. Una persona en este estado, en medio de esta autocompasión, se dan cuenta, es sumamente vulnerable, es como que no tiene defensas, no tiene entusiasmo, no tiene energía para salir de sí y por ende para enfrentar tentaciones que pueden ser intensas. Con más razón, la persona que está pasando momentos de soledad, le pasa al hombre soltero, a la persona viuda, le pasa al religioso, al sacerdote, que puede estar haciendo muchas cosas por los demás, pero tiene momentos como pesados de soledad. No tiene tal vez su familia o los hijos que lo distraen, que lo hacen salir de sí mismo. Entonces hay momentos en que se puede derrumbar y caer en esa autocompasión. Es fácil irse abandonando a la melancolía y es fácil verse inclinados a buscar un consuelo y con más facilidad también cuando vienen las tentaciones y los deslices y las búsquedas de placeres que no corresponden. Es fácil autojustificarse y perdonarse muy superficialmente. Dos consejos frente a esta autocompasión. Es preciso siempre, pero especialmente en estos momentos, o la persona que está sufriendo esto, rápidamente salir de sí mismos. Aquel consejo que daba Santa Teresita para ser feliz, olvidarse de sí mismo, salir de sí. Ahí ella encontraba el secreto de la felicidad. Pero lo dice el mismo Señor, hay más alegría en el dar que en el recibir. O cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Él les dice, ¿vieron lo que hice con ustedes? Bueno, van a ser felices cuando lo practiquen. Y segundo consejo, entender que lo que se contrapone a esa autocompasión y a ese cierto sentimiento de inferioridad no es la autoafirmación, que muchas veces puede provocar orgullo o obstinación o dureza. No, lo que se opone es un sano realismo, equilibrio sobrenatural y natural. Lo que se opone a esa autocompasión es simplemente darme cuenta de lo que soy delante de Dios
imagen y semejanza del Hijo de Dios, amigo de Jesucristo, amado por la Santísima Trinidad, amado por la Virgen, lo que le he costado a Dios, lo que me ha amado Dios. No tengo derecho entonces a estar así, de esa manera, derrumbado. Segunda ocasión oculta de lujuria, decía el padre Groyel, esos estados de ira, de odio, de rencor. Con más razón cuando tiene algunos toques de neurosis esta situación. Resulta que muchos buenos cristianos, dice el padre Groyel, viven colmados de ira contra el mundo o contra sí mismos, muchas veces sin querer reconocerlo, tal vez contra el mismo Dios. Le reprochan a Dios diversas cosas o diversas penas que le han amargado la vida. Esto se va transformando en frustración y muchas veces en suertes de depresión. Puede ser que los motivos de estos sentimientos sean reales, no es que está inventando. Tal vez ha sufrido injusticias en el trabajo o en la iglesia o en la escuela o en su propia familia, incomprensiones tal vez de sus padres, de sus hermanos, de quien sea. Pero el drama es que se va endureciendo el corazón, se va enredando en estos rencores y ya es como que no tiene otro tema de conversación. Y el permanente reproche, a veces rabia contra sí mismo, o rabia contra Dios, o rabia contra los demás. En este estado, con esta frustración, se puede caer en cualquier cosa, o buscando un consuelo de cualquier manera, o algunas veces hasta como una forma de agresión contra sí mismo o contra el mismo Dios, haciendo algo que se sabe no le agrada a Dios. Por eso Groyel dice, esto verdaderamente es una ocasión oculta de pecado contra la castidad. Si esta persona logra perdonar o trabaja en el perdón sincero, si logra aceptar lo que tanto le costó, pero pensando que, lo que dice San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Dios es capaz de sacar grandes bienes de estos males. Dios me da la posibilidad de hacer actos heroicos, actos bondadosos, de yo mismo perdonar a otras personas y de esa manera darle más dignidad todavía a mi alma. Puede sacar tanto bien de todo esto. ¿Cómo se trocaría ese momento frustrante y amargo? Como le pasó a José, vendido por sus hermanos, con esa tragedia interior que tenía. Pero cuando José logra entender cómo Dios ha permitido el pecado de sus hermanos para que en definitiva él estuviese en Egipto con la posibilidad de darle de comer a todo el pueblo, entonces ahí a José se le ilumina el alma, es como que se extiende su pecho y el corazón se agranda y abraza a sus hermanos, porque se dio cuenta cómo Dios había hecho todo eso, salir de esos momentos frustrantes. Tercera ocasión oculta de pecado. Dice Groyel, se pueden dar como enamoramientos o amores inesperados. En ocasiones suele ocurrir que se encuentran dos personas que están en una situación penosa, ambos vulnerables, se entienden, se ayudan mutuamente. De ninguna manera están buscando algo pecaminoso o algo malo, pero empiezan tal vez a encontrar una comprensión que no encontraron en los suyos o en su familia, o esta mujer no encontró esa comprensión en su esposo o viceversa, o este religioso o este sacerdote. Bien, a cualquiera le puede pegar esto y nadie puede decir yo de esta agua no he de beber. El padre Groyel dice inclusive esto. Por ejemplo, puede entablarse una relación entre una mujer adulta y un joven, o entre dos personas del mismo sexo que para nada tienen atracciones homosexuales. Y sin embargo, se da esto como una dependencia, como un encontrarle el sentido a las cosas, como una especial alegría en estos encuentros, y se empieza a perder la libertad, y la cosa se empieza a poner peligrosa verdaderamente.
Y sobre todo cuando no se da cuenta o cuando en el fondo no quiere darse cuenta. Entonces, se hace necesario, y este es el consejo, una gran sinceridad. Seamos sinceros. Miremos a los ojos a la Virgen, miremos a los ojos a Jesús. A ver, ¿es ordenado esto? Este trato, estas palabras, estos mensajes que envío por WhatsApp o como fuese, ¿están bien? ¿Corresponden? ¿Lo haría delante de mis amigos, de mis seres queridos? ¿Lo haría pensando que Dios me está mirando? Ser sinceros. Llevar esta sinceridad, abrir el alma a personas buenas que me quieren ayudar, de una manera especial, al buen confesor o al buen director espiritual. No engañarse y no engañar. Ser bien sinceros. Estar dispuestos inclusive a la renuncia o al menos a tomar una distancia conveniente cuando se ve que esta relación un poco se va de las manos. Y acá agrego otra cosa que decía otro sacerdote con gran experiencia en el trato con los religiosos, especialmente el padre Kentenich. Él le hablaba a un grupo grande de sacerdotes y les decía con mucha sinceridad, paternalmente, ustedes saben que muchos de los buenos sacerdotes que tal vez tuvieron alguna dificultad con la castidad o tuvieron grandes luchas, no necesariamente que hayan caído, pero les dice el padre Kentenich, ustedes saben que el gran problema en estos sacerdotes, ¿cuál fue? La compasión. ¿Cómo la compasión? Claro, viene una persona frágil, viene esta buena mujer llorando, ha sufrido mucho o está sola. El corazón del sacerdote, que tiene que ser compasivo, como el de Cristo, que tiene que ser humano, obviamente que se va a compadecer. Pero si esa compasión no la logra manejar y no la logra dominar bien, y cuando se extienden los tiempos, las conversaciones, las direcciones espirituales o las cartas o lo que fuere, entonces ahí lo que era una buena ayuda espiritual se puede convertir en algo más humano, sin ninguna malicia de ninguna de las dos partes. Pero esa compasión, como dice Kentenich, es el enemigo más grande de la pureza. Él mismo aclara, lo que menos quiero es que ustedes se conviertan en personas duras. Me parece muy bien que tengan un corazón compasivo, pero que sean señores de esa compasión y que se mantengan siempre en esos carriles que da la prudencia de los santos en cuanto al tiempo, en cuanto al trato con las personas y sobre todo con las personas del otro sexo. Una cuarta ocasión de pecado. Las fuerzas oscuras del mal. Sí, como dice Groyel, el hombre moderno que trata de analizar todo y le parece que ya maneja toda la interioridad del hombre por un poco de psicología o de neurociencia, le parece que ya entendió al hombre y entendió realmente muy poco. Le cuesta pensar que verdaderamente hay otras fuerzas preternaturales que no son solamente las fuerzas psíquicas, que también intervienen y se meten. La Iglesia lo sabe perfectamente. Claro que estudia y que promueve los buenos estudios de psicología, de psiquiatría y de lo que sea. Y sin embargo, es bien consciente con la palabra de Dios que, como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Otras personas, dice Groyel, creen en el demonio, creen en el infierno, pero no les parece que efectivamente tengan tanto influjo en la vida de los hombres, o en concreto en las tentaciones de la pureza. Y se olvidan de lo que dice la Escritura, por ejemplo, de Judas. Judas tuvo sus pecados, tuvo sus caídas personales, su libertad la fue manejando mal y tomando distancia del Maestro, pero hubo un momento crucial, lo dice la Escritura, en la última cena. Satanás entró en Judas y ahí perpetró la traición. Satanás entró en él.
Entonces, no se trata de echarle la culpa al diablo de todas las tentaciones, pero ciertamente que interviene. No sabemos hasta qué punto, pero interviene y puede intervenir mucho. La acción diabólica puede ser en gran medida responsable de muchos abusos en el plano de la sexualidad. Porque claro, el diablo es enemigo del hombre, aborrece el hombre, aborrece la inocencia. Porque todo niño, todo joven que quiere vivir la pureza, y le recuerda al diablo la pureza de la Virgen, la pureza de Jesús, la inocencia del niño Jesús. Entonces trata de destruir todo rasgo, todo reflejo de esa pureza y de esa inocencia. Por eso, muy especialmente, dice el padre Groyel, en muchas desviaciones sexuales y en muchas perversiones debe haber una muy particular acción de Satanás, sin quitar la libertad del hombre, sin quitar también alguna psicopatía de esta pobre persona, pero sin embargo el diablo tiene mucho que ver. Finalmente, agrego una ocasión más, porque nos la recuerda este gran santo chileno, San Alberto Hurtado, un santo de nuestro tiempo, con gran experiencia pastoral y con gran experiencia de actividad, un hombre tan generoso, tan activo y también tan contemplativo. Y él se daba cuenta del peligro que tenía el activismo. Es tan fácil en las personas buenas esta tentación de caer en el activismo, y cuando se cae en el activismo pueden venir otras cosas. Él decía, un hombre agotado busca fácilmente la compensación, decía Hurtado. Este momento es tanto más peligroso cuanto se ha perdido una parte del control de sí mismo. El cuerpo está cansado, los nervios agitados, la voluntad vacilante. Dice Hurtado, las mayores tonterías son posibles en estos momentos. Cuidado entonces, a las personas buenas, a las personas de trabajo, a los pastores, a los misioneros, a todos los que quieren hacer el bien, pero cuidado con ese activismo. Ante esa situación, aconsejaba Hurtado. Entonces, hay que sencillamente disminuir el ritmo, volver a encontrar la calma entre amigos bondadosos, recitar dulcemente el rosario, apaciguar el ánimo con ese santo rosario y dormitar tiernamente en Dios, firmes en la fe.